Le agradezco enormemente que nos acompañe aquí en el estudio Martín Hassan Franco Ríos, él es presidente de la Federación Estatal de Colegios y Barras de Abogados de Baja California, la FEDABO BC. Abogado, bienvenido, muy buenos días, gracias por tu tiempo. Gracias David, y un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, y ya estoy inventariado aquí, ¿verdad? Ah, sí, pero muchas gracias porque justo antes de entrar al aire le decía al presidente de la FEDABO, una cosa es lo que opinemos, aunque lo hagamos con mucho sentido común y a lo mejor tengamos razón respecto a, por ejemplo, las manifestaciones de todo tipo que se pueden dar en un país como México, en un estado como Baja California, pero otra cosa es qué es lo que dice la ley. Y vamos a ver si lo que hemos opinado en los últimos días coincide y cuáles son las diferencias, dependiendo a lo mejor leak del tipo de manifestación, de la zona que se haga la manifestación, de cómo se... Porque también en este rollo están pues de repente las marchas de los políticos ahora que estamos en temporada electoral, ¿no? Pero vamos por partes. ¿Cómo entender en su perspectiva más amplia el derecho a la manifestación en México? Evidentemente estamos hablando de lo que sucedió en Pemex, ¿verdad? En Pemex, por supuesto. Ese es el tema, ¿no? Híjole, ha generado mucha controversia. Todos los mexicanos y la Constitución nos da como un derecho humano la manifestación, ¿verdad? La libre expresión y poder manifestarnos, poder marchar. Incluso vemos en las calles cuando marchamos que hay hasta patrullas, ¿no? Ajá, ¿verdad? Sí. Que nos van cuidando, ¿no? Si haces manifestación hasta te registras, sí, pides como una especie de permiso. Ajá, porque te pueden cerrar las calles, ¿verdad? Ajá. Y a lo mejor los ciudadanos dicen, bueno, me está afectando porque pues, me cerró todo zona río, ¿verdad? Ajá, pero es un derecho que los ciudadanos tenemos y que está consagrado en la Constitución. El problema comienza y el problema surge cuando esa manifestación la queremos utilizar como coacción para obtener algo. Y esta coacción va sobre bienes que benefician a la sociedad. Estos bienes que benefician a la sociedad puede ser el cruce internacional, puertos. Cruce internacional me refiero a la garita, ajá, sí. Puertos. El despachador, por decirlo de una manera así, de los hidrocarburos, el despachador de la luz, la Comisión Federal de Electricidad, el despachador del agua, la CES. ¿Por qué? Porque primero la Corte ya emitió una jurisprudencia donde dice que el bien común está por encima del bien particular. Eso es una resolución que la Corte ya determinó, ¿de acuerdo? Y hay un principio general del derecho muy básico que determina, pues, y es entendible para los ciudadanos hablar sin términos muy jurídicos, pues que dice que mi libertad termina donde comienza la tuya, ¿no? Para que nos entendamos pronto. Entonces, en ese entendido, el Código Penal Federal también sanciona como una conducta penal a aquellos ciudadanos que por acción, omisión o beneficio o en busca de algo bloqueen líneas federales, carreteras federales, instalaciones federales que emitan algún o despachen algún servicio en beneficio de la sociedad. Lo estoy hablando en un idioma sin términos muy técnicos para que nos entiendan. Sí, para que nos eso entiendan. Se agradece. Sí, para que nos entiendan. Por favor. O sea, porque para no explicar el tipo penal, pero el Código Penal sanciona este tipo de conductas. Entonces es un delito. Recordemos lo que sucedió en la caseta de playas de Tijuana, que fue la que bloquearon. Y ese bloqueo primero generó que nos bloquearan también la caseta de Tijuana. Tecate es la que está en Otay, ¿verdad? O es Tecate, esa caseta, sí, la que nos lleva, la que nos saca de Tijuana. Entonces la autoridad federal tuvo que accionar para poder retirarlos, porque en efecto es una conducta. Entran otro tipo de problemáticas aquí, ¿verdad? Los manifestantes, los que están reclamando, si la autoridad se acercó con ellos o no se acercó con ellos, si atendió el problema o no lo atendió el problema. Pero si la pregunta para el ciudadano común es si hay una conducta desplegada por bloquear la planta de hidrocarburos, sí la hay. Si hay una conducta por bloquear la garita, sí la hay. De hecho, tenemos... Y es penal, decir. Sí, es una conducta penal, está en el Código Penal, pero también tenemos una ley que está ahí de seguridad nacional, y esa ley de seguridad nacional también nos habla pues de los puntos estratégicos de nuestra nación y de lo que se utiliza para mantenernos comunicados, como las carreteras federales, ¿verdad? Entonces están tomados de la mano. El ejemplo más claro que podemos decirle a los ciudadanos y que se vivió ya, pues es lo que pasó en la caseta. Y luego se replicó en la otra caseta, ¿verdad? Entonces sí, es una conducta penal.
Y cuando tratamos de desdoblar este tema y entender las responsabilidades en las que cae un grupo de ciudadanos, pero también las atribuciones y limitaciones que tiene la autoridad, ¿cómo lo podremos explicar? Porque finalmente si está esa ley, y bueno, el sentido común con lo que nos acabas de explicar, licenciado, es entonces la autoridad debe tener un mecanismo para hacer valer esa ley. Así es. Y la misma corte nos lo ha explicado, ¿verdad? Porque este tipo de conflictos, a lo mejor en Baja California nos hemos estado poco a poco acostumbrando, pero en el interior de la República, sureste del país o en el centro del país es más común. Ahora ya lo vivimos un poco más nosotros. Bueno, tan solo la Ciudad de México, bueno, 8 o 10 manifestaciones diarias que colapsan las vialidades. Exactamente, entonces la Corte, esto llegó a la Corte y la Corte ya lo resolvió también. Y en efecto, la autoridad preventiva federal es la idónea para tomar las acciones. Hay que recordar que si bien es cierto, la propia Constitución dice que no puede ser molestado en tu persona mediante mandato judicial, regresamos a la premisa de que el bien común es lo que debe de prevalecer en un Estado de derecho. Me comentaban en una ocasión los famosos alcoholímetros que decían son anticonstitucionales porque te están bloqueando. La Corte ha determinado que la autoridad municipal, estatal y federal tiene sus propios mecanismos para que prevalezca el bien común. Y tiene su propia policía y tiene sus propios medios preventivos de seguridad, que es en este caso pues la policía, bueno, ahora es la Guardia Nacional. Ajá, okay. Iba a decir la Policía Federal, ahora es la Guardia Nacional. Entonces, es el Ejecutivo, por medio de su policía preventiva, la que tiene que tomar la acción. No tenemos que, ya la Corte lo determinó, no tenemos que ir a una contienda judicial para tomar una acción. A ver si lo estoy entendiendo bien, Lick. Esto quiere decir que el Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de prevenir que eso suceda, así es, al establecer estos mecanismos, efectivamente tiene razón jurídica. Y atendiendo, o sea, es válido, así es, es válido un retén, es válido un alcoholímetro. Atendiendo la ley de, bueno, hablo de lo que sucedió acá. Okay. Y atendiendo la ley sobre seguridad nacional, es obligación del gobierno, del Ejecutivo, salvaguardar que los mexicanos tengamos el hidrocarburo. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de una manifestación que a lo mejor colapsa la ciudad porque la hacen en zona río, pero no es una zona de seguridad nacional per se, versus sí... Y es un tránsito. Pero es un tránsito muy importante. Es un tránsito muy importante, pero, sin embargo pero no es zona federal ni zona de seguridad nacional. Es el derecho a manifestarse. Por eso cuando lo mencionábamos al principio, incluso el ayuntamiento nos da un permiso, ajá, ¿no? Sí, sí. Nos da un permiso que en teoría dirían los estudiosos de las garantías de los derechos humanos, dirían que ¿por qué tengo que tramitar un permiso, verdad? Bueno, ese aviso que le hacemos a la autoridad, pues regresa a la premisa que mi libertad termina donde comienza la tuya, donde comienza tu libre tránsito para moverte por la ciudad, y ese aviso que yo le voy a hacer a la autoridad municipal de que yo y 50, 100 o 1000 ciudadanos que me acompañan bajo un mismo proyecto, bajo una misma bandera de queja, vamos a transitar por zona río. Y no solo necesito avisarte para que protejas a los otros ciudadanos, nos protejan a nosotros, sino que también salvaguardes la integridad de los caminantes, ¿verdad? Entonces, sí, el derecho a la manifestación es muy claro, sí, el derecho a poder expresarnos es muy claro, pero pues tenemos nuestras limitantes bajo la premisa de que mi derecho termina donde comienza el tuyo, que creo que es la manera más sencilla de entenderlo. Claro. El problema de lo que surgió allá tiene tintes de otro tipo. Ajá, y quiero llegar a eso, pero por eso quería planchar un poquito el contexto para entender las diferencias y aterrizarlo en lo de Pemex, porque también me preguntaba qué pasa con estas manifestaciones que podemos llamar de alguna manera espontáneas, no sé si es el término correcto, llámese por ejemplo cuando marchamos miles de ciudadanos contra el agua, hubo el aumento del agua en Baja California, pero también el aumento de los combustibles federal hace muchísimos años, o luego en marzo cuando se dan las manifestaciones del 8M, por eso le digo, son espontáneas en tanto a que son ciudadanos que reclaman algo intangible, que es simplemente exigir justicia, pero no piden algo específico, o sea, no piden algo material, no piden algo específico, simplemente un concepto intangible de justicia, ¿no? La mayor manera de identificarla es que cuando miramos las dos patrullitas enfrente, quiere decir que los manifestantes fueron a
a avisarle al ayuntamiento que se iban a manifestar. A nosotros, cuando yo estaba de presidente del Colegio de Abogados, nos invitaron precisamente a una manifestación y creo que fue contra el alza del agua. Y lo primero que solicitamos fue, lo tengo que someter al pleno de los abogados, pero mándame que ya lo hiciste en forma. Y si no lo mandaron, en ese momento el colegio votó que no participáramos, no participamos porque el colegio así lo decidió, pero esa es la realidad, que se tiene que tramitar esa situación. Ahora, ¿qué pasa con las marchas, aquellas que son espontáneas y que son pues bastantes ciudadanos que están transitando, pero que no solo están transitando, sino que vienen destruyendo cosas, ¿verdad? Ajá, exacto. Que finalmente es algo por el que está motivo ahí, que ¿no? sea, por el motivo que sea. Estemos de acuerdo o no, eso es punto de partida. Sí, y por el motivo que sea que se estén manifestando, bueno, pues están cometiendo un delito, ¿verdad? Se está cometiendo una conducta como es el daño en propiedad ajena. Y sí, pues no encuadra en el delito federal ni encuadra en la conducta que prevé la Ley de Seguridad Nacional, sin embargo, pues sí son conductas delictivas, ¿verdad? Muy bien, ahora, ya dado ese contexto, vámonos ahora sí específicamente al caso del bloqueo de Pemex, porque ahí encuentro varios factores que no sé cómo configuren la situación jurídica de los manifestantes, en tanto a que es una zona federal, es una zona de seguridad nacional al hablar de energía y movilidad, es una situación en la que están reclamando algo para un particular, finalmente son particulares, y el nivel de las afectaciones que evidentemente generaron. Todo eso, al igual que como sucede en nuestro catálogo de delitos penales, todo eso se conjuga y genera una conducta. Para que nos entendamos todos, es como los agravantes. Todo se conjuga cuando se despliega una conducta que se encuentra tipificada como delito. El ejemplo más grande, pues pudiéramos pensar en un homicidio. Se afecta si el homicidio se genera entre familiares, si es un padre, si son dos, si son tres los que hacen las conductas. Entonces, en esta situación sucede lo mismo. Todo se conjuga, porque si el bloqueo, dice el Código Penal, es entre 4, 5 o más, va subiendo la pena. Las reparaciones de los daños van en el equivalente a los daños que se ocasionaron. Aquí el problema oscila en otro tipo, porque esto se convierte en tintes políticos. Entonces, ¿qué era lo que los tijuanenses, que éramos los afectados, esperábamos? Eran dos cosas. El primero, pues que el Ejecutivo del Estado se acercara a arreglar el problema. Y el segundo, que el Ejecutivo Federal se acercara a arreglar el problema, ¿verdad? Lo que nosotros vimos es que ninguno de los dos se acercó a arreglar el problema, ya sea en el uso de salvaguardar la seguridad nacional, que es repartir el hidrocarburo, o en el uso del Ejecutivo del Estado, que es ir a atender a los manifestantes con una mesa de trabajo que nosotros lo manifestamos para que se permitiera la salida de líquido. Entonces, ¿es un delito? Sí. ¿Hubo omisión de las autoridades? Nosotros consideramos que sí, de las dos. De uno, por no irlos a quitar y salvaguardar su hidrocarburo, y del otro, por no ir a negociar o a platicar con ellos, ¿verdad? Y el manifestante está ahí a gusto, porque nosotros miramos que hasta había un video, creo, de ustedes, donde está alguien cocinando, ¿no? Sí. Estaban y la mayoría de las personas que estaban ahí eran mujeres adultas mayores, por ejemplo, ¿no? Eso es un mecanismo de quien organiza esto, porque obviamente claro. No, ¿verdad? Sí, yo lo comenté aquí, decía, pues, ¿por qué son principalmente la mayoría de quienes están ahí mujeres adultas mayores? Pues porque si tomas acción conforme lo marca la ley, van a decir, mira, no, y hay una perspectiva a la pobre mujer adulta mayor, ¿verdad? Por eso manifestaba yo que esto tenía tintes de otra índole. Claro, ¿verdad? claro. Ahora, cuando pasa este tipo de cosas y entendemos que también la autoridad no tomó acción para resolver un asunto tan delicado, siguiendo en el tema de los bloqueos recientes de Pemex, pues entonces, como en muchos otros casos, si la autoridad que era la responsable no la ejecutó, y yo me siento que entonces como ciudadano quedé en la indefensión y que el que debería de hacerlo no lo hizo, ¿ahí qué sigue? El problema es lo que vivimos nosotros, ¿verdad? En este país, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros los mexicanos, desde la Constitución política hasta las leyes y reglamentos que de ellos emanan, tenemos quizás una de las mejores
marcos normativos del mundo, porque sancionamos todo y cuidamos todo, prácticamente todas las conductas y todo está en nuestra ley. El problema es que no se llevan a la práctica. Que se quedan en el papel. Ahí se quedan. Tenemos un nivel de impunidad del 98%, pero no solo es de los ciudadanos, también es de la conducta de las autoridades, también es del otro lado. Y el ejemplo más grande lo mencionabas ahorita tú. ¿Cuánto tiempo duramos sin el puente? Otro temazo. Oye, ya se nos acabó el tiempo. Se va súper rápido. Ya se quedando colgado, pero una última pregunta. Y ya más en el ámbito de la curiosidad, porque no creo que vaya a suceder nunca. De la curiosidad local. Pero ¿qué pasa? ¿Mandé? De la curiosidad local. Sí. ¿Qué pasa si un sector que se vio afectado dice, pues yo sí voy a demandar por las afectaciones que me generaron los manifestantes por el bloqueo? Por la reparación del daño, Ajá. por la reparación del daño bendita. Ya tenemos esa figura en el Estado mexicano, ya existe la reparación del daño moral, la Corte ya lo reconoció, es un juicio latente que literalmente ahorita los mexicanos no lo estamos utilizando. De hecho, yo he estado cazando en mi oficina a ver si puedo llevar uno y está basado en el modelo de Estados Unidos. En ese modelo tan famoso que dices, se resbaló en una tienda famosa Ajá. y demandó por tantos millones, esa figura legal ya existe en México. O sea, por ejemplo, los daños a mi carro por los baches. Ya los tenemos. Esa figura igualita a la que existe en Estados Unidos y ese modelo copiado de allá, nosotros lo tenemos en México ya. El problema es que hace un poquito falta de conciencia de saberlo y de utilizarlo. Porque, por ejemplo, ya hay una resolución de un hotel donde falleció un menor, donde condenaron a la cadena de hoteles a pagarle a la familia miles de millones de pesos, basado en ese modelo que lo podemos platicar pero hay que saber cómo hacerlo, a quién pues demandar. Claro, yo me refiero a mí, que yo no sé, yo tendría que contratar a un experto como tú, a un buen abogado, porque también decía, si a lo mejor yo soy un emprendedor y tenía mi primera gasolinería, y resulta que por esto quebré, por el bloqueo. Sí. ¿A quién demando? El daño moral ya existe, y esa es la ¿Pero conducta. a quién se lo demando? Vas a demandar a los activos. ¿Quién tuvo una omisión? Pemex. ¿Quién fue un activo? Los manifestantes. ¿Quién tiene la lana? Pemex. Seguiremos hablando de esto y te voy a invitar para que platiquemos de eso de sí, está súper interesante. A mí me pasó hace poquito. Caí en un bache, pero durísimo, en la vía rápida. También tenemos una ley que prevé esa situación. Me salió en un dineral. Y era un bache y hasta lo fotografié y todo. El ayuntamiento estaba obligado a cubrir ese daño. Hay una ley específica. Hay que platicarlo. Gracias, Lick, por aquí te esperamos muy pronto. Buen día. Órale. Buen martes. Es Martín Hassan Franco Ríos, presidente de la FEDAVO.